El páramo helado de Turak 7 se extendía interminable bajo la nave de reconocimiento. Un mundo de hielo de metano y vientos aulladores capaces de arrancar la pintura de las placas de los agujeros en minutos. El teniente Kyle Harper estaba sentado ante su consola, realizando los escaneos habituales, cuando algo lo hizo detenerse. Su taza de café se detuvo a medio camino de sus labios. «Capitán», gritó, su voz cortando el silencioso zumbido del puente. «Estoy captando algo extraño». El capitán James Mitchell levantó la vista de su tableta de datos. Llevaba 15 años haciendo este trabajo, y extraño solía significar problemas. Define extraño, Harper. Bioseñales. Fuertes. Pero están por todas partes, como si el corazón de alguien se desbocara. Los dedos de Kyle bailaron sobre su consola. Espera, hay dos. Una es muy débil, sin embargo. Mitchell se movió para situarse detrás de la silla del joven oficial, estudiando las lecturas. Había visto señales de socorro antes. Muchas. Mineros que habían forzado demasiado su suerte. Contrabandistas que habían elegido el escondite equivocado. Incluso algún pirata ocasional que había obtenido más de lo que esperaba. Pero esto era diferente. No eran huellas humanas. «Ballenos», ordenó Mitchell. Despacio y con cuidado. La nave descendió a través de la tenue atmósfera de Turak 7, y al atravesar la niebla helada, la tripulación tuvo el primer vistazo de lo que les esperaba abajo. Incluso Mitchell, que se enorgullecía de mantener la calma en cualquier situación, sintió que se le cortaba la respiración. «Madre mía», susurró Rachel Torres desde la estación de navegación. La criatura era enorme. Imagina el elefante más grande que hayas visto en un zoológico. Luego, el doble. Y luego, el doble. El Rocky adulto se alzaba sobre 6 poderosas patas, cada una gruesa como un tronco de árbol, con un pelaje que parecía brillar entre blanco y azul pálido bajo la tenue luz del sol. Colmillos de cristalina se curvaban desde su cara, captando la luz y proyectando patrones de arcoíris sobre el hielo. La criatura se paseaba de un lado a otro, y cada pocos segundos levantaba la cabeza y emitía un sonido que recorría el casco de la nave, haciendo vibrar el equipo y provocando dolor de muelas. «Es un turaki», dijo la doctora. Rebecca Foster, la xenobióloga de la nave, corriendo hacia el puente. Tenía los ojos abiertos de par en par por la emoción y la preocupación. «Solo los he visto en vídeos. Son increíblemente raros». «¿Qué hace?», preguntó Mitchell, aunque una parte de él ya lo sabía. Había oído ese sonido antes, pero de otra forma. Su propia hija había hecho un sonido parecido cuando era pequeña y no lo encontraba en un mercado lleno de gente. Rebecca manipuló la consola, filtrando los sonidos. «Está llamando. Es una llamada de socorro. Busca algo ahí». Harper señaló la pantalla. «Acérquense a ese pliegue». La imagen cambió y de repente pudieron verlo. La cría tenía quizás un cuarto del tamaño de su madre, pero seguía siendo enorme para los estándares humanos. Había caído en una grieta en el hielo, una hendidura en el suelo helado que descendía al menos 9 metros. El joven Toraki estaba encajado allí, con sus 6 patas forcejeando para agarrarse a las lisas paredes de hielo. Cada pocos segundos, emitía un grito agudo y desesperado, de una forma que trascendía las especies. El sonido de un niño en apuros. «¿Cuánto tiempo lleva ahí abajo?», preguntó Mitchell en voz baja. Rebecca comprobó sus lecturas. «Basándome en las señales térmicas y las hormonas del estrés, detecto al menos 3 horas, quizá 4. ¿Podrá sobrevivir?». El médico dudó, y esa vacilación le dijo a Mitchell todo lo que necesitaba saber. «Las temperaturas bajan rápidamente. El sol se pondrá en unas 6 horas. Después de eso, habrá menos 200 grados. La cría ya muestra signos de hipotermia. Y la madre no se irá. Las parejas de Rocky se unen fuertemente a sus crías. Ella se quedará con su bebé hasta el final». David Cole, el primer oficial, se aclaró la garganta. Era mayor que Mitchell,
un hombre que actuaba según las reglas, que había visto demasiadas buenas intenciones convertirse en desastres. Señor, los rocosos son una especie protegida por la Convención Galáctica. Artículo 7, sección 3. No se permite interferir con la fauna protegida bajo ninguna circunstancia. La multa por sí sola nos arruinaría, y eso si no nos condenan a 20 años de cárcel. Michei seguía mirando la pantalla. La madre se había acercado al borde del pliegue, extendiendo su apéndice, pero no podía alcanzar a su cría. Volvió a llamar, y la cría respondió más débil esta vez. Conozco la ley, David, dijo Michei en voz baja. Entonces sabes que tenemos que registrarlo y seguir adelante. Podemos informar al consejo. Que se encarguen ellos. Para cuando el consejo envíe a alguien, esa cría estará muerta. La madre también, probablemente. Michei se giró para mirar a su primer oficial. ¿Cómo te sentirías viéndolo? Simplemente sentado aquí sin hacer nada. David apretó la mandíbula. Sentiría que estoy cumpliendo las normas y evitando que mi tripulación vaya a prisión. Rachel, dijo Michei, volviéndose hacia su navegante. Tienes hijos, ¿verdad? La mujer asintió lentamente. 2 niños de 7 y 9 años. Si uno de ellos se cayera a un pozo y viniera alguien que pudiera ayudarlo, pero no lo hiciera porque podría meterlos en problemas, ¿qué sentirías por esa persona? Rachel miró la pantalla, a la cría luchando y a su madre desesperada. Querría matarlos, dijo en voz baja. Michei volvió a la pantalla. La madre Toraki había dejado de pasearse. Ahora miraba directamente a la nave, con esos enormes ojos inteligentes fijos en la nave metálica que flotaba sobre ellos. Y de alguna manera, incluso a través del abismo de evolución y biología que los separaba, Michei supo exactamente lo que significaba esa mirada. Ayúdame. Por favor, ayuda a mi bebé. Pensó en su hija, a salvo en casa, en la tierra. Pensó en todos los padres que alguna vez sintieron ese miedo desgarrador cuando su hijo estaba en peligro. Y pensó en la clase de persona que quería ser, en el tipo de universo en el que quería vivir. Harper, dijo con voz firme y segura. Dame un análisis estructural completo de ese pliegue. Rebecca, necesito saberlo todo sobre la fisiología rocosa. Y. David, empieza a hacer simulaciones en nuestro equipo de carga. A ver si podemos improvisar algo. David lo miró fijamente. Señor, ¿en serio está considerando esto? Michei sostuvo su mirada. No estoy considerando nada. David. Lo estoy haciendo. Vamos a salvar a ese ternero. El tiempo corría y todos en el puente lo sabían. Kyle Harper mostró pantallas holográficas que mostraban el pliegue desde todos los ángulos, rotando las imágenes mientras Rebecca Foster hacía números en su consola tan rápido que sus dedos estaban prácticamente borrosos. El protocolo estándar serían dardos tranquilizantes, dijo Rebecca, negando con la cabeza. Pero la piel rocosa es demasiado gruesa. Necesitaríamos suficiente sedante para noquear a un elefante multiplicado por 10. E incluso si pudiéramos, dispararle dardos a una cría asustada mientras está atrapada en un agujero. Eso es simplemente provocar que entre en pánico y se lastime aún más. David Cole se cruzó de brazos. ¿Y qué hay de los elevadores de carga? Los usamos para mover contenedores de suministros. Tienen una capacidad de 80 toneladas. La cría sola pesa al menos 60 toneladas, dijo Kyle, destacando los datos. Pero ese no es el problema. El problema es rodearla con cables sin que se derrumbe toda la plataforma de hielo. Un movimiento en falso y esa grieta se convierte en un cañón, arrastrando a la cría consigo. Michei se quedó de pie en el centro del puente, con las manos a la espalda, pensando que esa era la parte del mando de la que nadie te hablaba en la academia. Los libros de texto te daban procedimientos y protocolos, pequeños diagramas de flujo para cada situación. Pero nunca te decían qué hacer cuando seguir las reglas significaba ver morir a un niño mientras su madre lloraba. La puerta principal se abrió y Tom Bradley entró.
El jefe de ingeniería se limpiaba la grasa de las manos con un trapo, dejando manchas oscuras en la tela ya manchada. Bradley era de esos que podían arreglar un motor de hipervelocidad con cinta adhesiva y pura terquedad. Y tenía fama de proponer ideas brillantes o completamente locas. A veces ambas. He oído que tenemos un problema, dijo Bradley mirando la pantalla. Silbó por lo bajo. Es un bebé grande. Tom, por favor, dime si tienes una idea, dijo Michie. Porque el rescate estándar no va a funcionar aquí. Bradley se quedó mirando la pantalla un buen rato, con la cabeza ladeada. Entonces, esa sonrisa se extendió por su rostro, la que solía preceder a algo que le provocaría una úlcera a David Cole. Estamos pensando mal en esto, dijo Bradley, acercándose a la pantalla holográfica. Extendió la mano y giró la imagen. Todos están intentando averiguar cómo sacar la pantorrilla. Pero ¿y si no lo conseguimos? Vuelve, dijo David. Mira, el pliegue. No es recto hacia abajo. Está en ángulo. Quizás 35 grados. ¿Y si en lugar de sacar al ternero, lo construimos para que salga caminando? Rachel Torres se inclinó hacia adelante. ¿Te refieres a una rampa? Exactamente como una rampa. Las manos de Bradley se movían rápidamente, mostrando el inventario de la nave en la pantalla holográfica. Tenemos placas de casco almacenadas, puntales de soporte, mamparos de emergencia. Los bajamos y literalmente construimos un camino bajo las patas del ternero. Kyle abrió mucho los ojos. ¡Qué locura! Hablas de construcción de precisión a temperaturas negativas, trabajando bajo un animal aterrorizado que pesa tanto como una casa. Sí, dijo Bradley alegremente. Y tendrías que desmontar piezas de la propia nave, añadió David con voz tensa. Componentes que necesitamos para volar. Nos quedaríamos varados. Y sí. Y un error, un mal cálculo, y toda la estructura se derrumba, posiblemente matando a quien quiera que esté trabajando ahí abajo. Bradley se giró para mirar a David con esa sonrisa exasperante aún en el rostro. Ahora sí que estás empezando a ver el panorama general, Cole. Michie se encontró sonriendo a pesar de la situación. ¿De verdad podría funcionar, Tom? La expresión del ingeniero se tornó seria. Examinó el pliegue con gran detalle, midiendo ángulos y distancias. La física apenas funciona. Tendríamos que anclar puntos de apoyo en las paredes de hielo, crear una pendiente gradual y reforzarla con todo lo que tenemos. El ternero tendría que estar lo suficientemente tranquilo como para subir caminando en lugar de entrar en pánico y abrirse paso. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Michie. 4 horas, quizás 5 si tenemos problemas. Y tendremos problemas. Rebecca ya negaba con la cabeza. El ternero no tiene 5 horas. Ya lleva demasiado tiempo ahí abajo. La temperatura corporal está bajando. En otras 2 horas, la hipotermia se habrá instalado lo suficientemente profunda como para que no pueda moverse incluso si le damos una salida. El puente quedó en silencio. Fuera de la pantalla de visión, podían ver a la madre, Toraki, todavía caminando de un lado a otro, todavía llamando a su bebé. Las respuestas de las crías eran cada vez más débiles. Entonces trabajaremos más rápido, dijo Michie en voz baja. Tom empieza a reunir lo que necesites. Rachel, estás con él. Quiero una lista completa del equipo y un plano de construcción en 15 minutos. Señor, David dio un paso al frente, con la cara enrojecida. Tengo que objetar formalmente a esto. Esto es una violación de múltiples leyes galácticas. El Consejo caerá sobre nosotros como un martillo. En el mejor de los casos, perderemos nuestras licencias. En el peor de los casos, pasaremos los próximos 20 años en un centro de detención. Y eso si sobrevivimos a este plan descabellado. Michie se giró para mirar a su primer oficial. Tienes toda la razón, David. Esto es una locura. Es ilegal. Es peligroso. Y cuando esto termine,
Si sobrevivimos, probablemente todos vayamos a prisión. Hizo una pausa, mirando a cada miembro de su tripulación. Pero les voy a hacer una pregunta y quiero que la piensen bien. ¿Pueden vivir sin hacer nada? ¿Pueden volver a casa, ver a sus familias y decirles que tuvieron la oportunidad de salvar una vida, pero no lo hicieron porque estaban siguiendo órdenes? El puente estaba en silencio, salvo por el zumbido de los motores y las lejanas y desgarradoras llamadas de los Thoraki en el exterior. Kyle habló primero. Mi padre era bombero. Solía decir que tener miedo está bien, pero dejar que el miedo te impida hacer lo correcto significa que ya estás muerto por dentro. Se enderezó en su silla. Estoy dentro, capitán. Rachel asintió. Mis chicos me preguntan qué hago aquí en el espacio. Les digo que exploro. Descubro. Ayudo a la gente. Si no ayudo ahora, ¿qué estoy haciendo? Se puso de pie. Dime qué necesitas que haga. Rebecca guardó silencio un momento. Luego sacó los datos biológicos de los Taki. Alguien tendrá que monitorearlas. Constantes vitales de las pantorrillas mientras trabajas. Asegúrate de que no entre en shock o un paro cardíaco. Puedo hacerlo. Bradley solo se crujió los nudillos. Llevo soldando desde los 12 años. Lo he hecho en el vacío. Lo he hecho bajo el agua. Lo he hecho colgado boca abajo de un satélite roto. Pero nunca lo he hecho debajo de una cría de elefante alienígena. Será interesante. Todas las miradas se volvieron hacia David. El primer oficial se quedó allí, con la mandíbula apretada, con aspecto de haber tragado algo amargo. Finalmente, dejó escapar un largo suspiro. Son todos idiotas, dijo. Luego se arremangó. Qué suerte para ustedes, idiotas. Estoy capacitado para maquinaria pesada. Alguien tiene que operar los elevadores de carga para bajar el equipo. Señaló a Michei. Pero para que conste, testifico que desaconsejé esto. Michei sonrió, notó y agradeció a David. Ahora, vamos a salvar a una cría de elefante. La tripulación se dispersó a sus puestos, moviéndose con determinación. Afuera, la madre, Thoraki, seguía llamando. Pero de alguna manera, quizá por un instinto que trascendía las barreras entre especies, parecía presentir que algo había cambiado. La ayuda estaba en camino. Los humanos habían decidido acudir a su llamado. 3 horas después del rescate, todo parecía marchar según lo previsto. Y esa, como diría Tom Bradley más tarde, debería haber sido la primera señal de alerta. La tripulación se había transformado en una máquina bien engrasada. Bradley y su equipo de ingenieros habían descendido en repelencia hacia el pliegue. Sus trajes ambientales brillaban como luciérnagas en la oscuridad. Los trajes no estaban diseñados para este tipo de trabajo. Estaban pensados para reparaciones rápidas en el espacio, no para una construcción sostenida a temperaturas que podían congelar la piel expuesta en segundos. Pero nadie se quejó. Simplemente funcionaban. Kyle Harper operaba la grúa de carga desde arriba, bajando láminas de chapa perforada que captaban la débil luz solar y la reflejaban en extraños patrones sobre el hielo. Rachel Torres se había encargado de las tareas de soldadura. Su soplete desprendía un destello azul brillante mientras fundía metal con metal, creando anclajes que, con suerte, soportarían el peso que les pedían. La madre, Thoraki, se había retirado, dándoles espacio para trabajar. Nadie sabía si entendía lo que intentaban hacer o si simplemente reconocía la desesperación de unos padres que intentaban salvar a un niño, pero seguía emitiendo sonidos suaves y retumbantes llamadas que parecían calmar al bebé que estaba abajo. Rebecca monitoreaba los sonidos de la nave, traduciendo lo que podía. Le estaba diciendo al bebé que se quedara quieto, que confiara, que esperara. La voz de Rebecca llegó a través de los altavoces de su casco. De hecho, estaba ayudando. El ritmo cardíaco del bebé se había estabilizado. Michei estaba abajo en el pliegue con el equipo, a pesar de las fuertes objeciones de David. Pero no era el tipo de capitán que daba órdenes desde la seguridad del puente mientras su tripulación se jugaba el cuello.
Estaba encajado entre dos paredes de hielo, asegurando un puntal de soporte mientras el indicador de temperatura de su traje le advertía con destellos. ¿Cómo se ve, Tom?, preguntó. Bradley estaba 3 metros por debajo de él, trabajando en la estructura de soporte principal. La rampa estaba tomando forma. Un puente improvisado de metal y determinación que trepaba en suave ángulo desde el fondo del pliegue. Bien visto, capitán. 1 hora más y deberíamos tener el camino completo. Pero el ternero tendrá que confiar en nosotros. Un paso en falso y todo esto podría derrumbarse. Un problema a la vez, gruñó Michei, finalmente logrando fijar el puntal. Terminemos de construirlo primero. Sobre ellos, el ternero estaba relativamente tranquilo, exhausto por sus anteriores esfuerzos. Se había acomodado en una posición más estable, quitando peso de su pata lesionada. El vapor se elevaba de su cuerpo donde el aliento cálido se encontraba con el aire helado, creando una niebla constante que empeoraba aún más las condiciones de trabajo. «Último apoyo ahora», gritó Rachel. Ella era la que estaba más abajo, más cerca del ternero, trabajando en el punto de anclaje crucial que soportaría la mayor parte del peso. Su soplete de soldadura brillaba intensamente mientras trabajaba, el metal brillaba naranja antes de enfriarse y volverse gris opaco. Fue entonces cuando todo salió mal. El ternero, que había estado quieto durante los últimos 30 minutos, se movió repentinamente. Tal vez escuchó algo. Tal vez solo tuvo calambres. Tal vez solo estaba asustado y cansado y ya no podía quedarse quieto. Cualquiera que sea la razón, se abalanzó hacia adelante sin previo aviso. 60 toneladas de animal aterrorizado se movieron, y a la física no le importan las buenas intenciones. Las patas delanteras del ternero cayeron con fuerza sobre la estructura de la rampa parcialmente terminada. El metal crujió, un sonido como el de una ballena moribunda que resonó a través del pliegue. Los puntales de soporte, que aún no estaban completamente asegurados, se doblaron bajo el peso repentino. «Muévete, muévete, muévete». La voz de Bradley atravesó la calma, aguda y urgente. Rachel intentó retroceder, pero su cuerda de seguridad se había enredado en la estructura. Estaba demasiado cerca, justo debajo de sección que estaba fallando. Michei lo vio suceder a cámara lenta, como el tiempo parece dilatarse cuando ocurre un desastre. No pensó, simplemente se movió. Michei se impulsó desde la pared de hielo. Los propulsores de su traje le dieron el impulso justo para alcanzar a Rachel. La agarró por el arnés del equipo y tiró con fuerza. La cuerda de seguridad se rompió por la tensión. Cayeron juntos justo cuando la sección de soporte cedió por completo. Metal y hielo se estrellaron en la oscuridad de abajo. El sonido, ensordecedor en el espacio cerrado. La cría bramó de miedo, un sonido tan fuerte que hizo que los silenciadores de sus cascos se activaran. Los gritos de la madre alcanzaron un punto álgido, desprendiendo trozos de hielo de las paredes. «Cállense». La voz de David atravesó el caos. «Cállense todos ahora mismo. Bradley, estoy bien. Conmocionado, pero me alegra oírlo. Golpeado, pero nada roto. Gracias, capitán». Harper seguía en la superficie y deseaba no estar viendo esto. Michei respiró hondo, comprobando la integridad de sus trajes. Uno de los recicladores de aire mostraba amarillo, pero aguantaría. «Michei, aquí. Estamos bien». La buena noticia era que todos habían sobrevivido. La mala noticia se hizo evidente al mirar hacia abajo. La mitad de su trabajo acababa de ser destruido. Pedazos de metal cuidadosamente soldado yacían en un montón retorcido al fondo del pliegue. Pero entonces se oyó la voz de Cahill, y no parecía presa del pánico. Parecía confundido. «Chicos, no quiero gafar esto, pero miren al ternero». Todos se fijaron en el joven Toraki. El derrumbe había provocado algo inesperado. Cuando la estructura falló, desplazó la posición del ternero, obligándolo a un lugar más estable.
y los escombros del derrumbe crearon una plataforma parcial sobre la que el animal descansaba. Bueno, dijo Bradley tras un largo momento, o es el accidente más afortunado que he visto o el universo nos dio un respiro. La voz de Rebecca llegó desde la nave. Las constantes vitales de la cabina se están estabilizando. No corre peligro inmediato. Ya no. Pero gente, el sol se está poniendo. Nos quedan quizás 90 minutos de trabajo antes de que la temperatura baje a niveles letales. Michei observó la estructura restante. Habían perdido mucho, pero no todo. Y la nueva posición de la pantorrilla les dio un camino más despejado para trabajar. Sería estrecho, quizás imposible, pero aún había una posibilidad. Aún no hemos terminado, dijo, mientras volvía a su posición. Tom, ¿podemos salvar esto? Bradley guardó silencio un momento, haciendo cálculos mentales. Luego, esa sonrisa desenfadada regresó a su voz. El colapso cambió el ángulo. Necesitamos menos material ahora. Si reforzamos estos 3 puntos, los marcó en las pantallas de los cascos de todos, y creamos una superficie continua desde aquí hasta arriba, el instinto de la pantorrilla podría hacer el resto. ¿Podría? Preguntó Rachel. Bueno, probablemente. Mira, soy ingeniero, no adivino. La voz de David interrumpió desde arriba. Tienen 75 minutos antes de que la temperatura mate a la pantorrilla, independientemente de lo que construyamos. Y eso sin contar el hecho de que todos están consumiendo aire más rápido de lo normal por el estrés. ¿Deben trabajar rápido o deben abortar? Michei miró a su equipo. El traje de Rachel mostraba indicadores de daños. Bradley era el que llevaba más tiempo abajo y sus reservas de aire eran más bajas que las de todos los demás. Kyle operaba equipo en condiciones que podían fallar en cualquier momento. Y sobre todos ellos, 2 Toraki esperaban. Una madre aterrorizada y un niño exhausto. Ambos dependían de un grupo de humanos que probablemente estaban infringiendo una docena de leyes, y sin duda, varias normas de seguridad. No hemos llegado hasta aquí para rendirnos ahora, dijo Michei. Terminemos con esto. Volvieron al trabajo, moviéndose más rápido ahora, más concentrados. El colapso había sido una llamada de atención, un recordatorio de que estaban trabajando con tiempo prestado y equipo que no estaba diseñado para esto. Pero también había hecho algo más. Les había demostrado que a veces, incluso cuando las cosas se desmoronan, se puede encontrar la manera de seguir adelante. La madre, Toraki, se había quedado en silencio, pero no se había ido. Ella los observaba, esos ojos inteligentes rastreando cada movimiento. Y quizá fuera la imaginación de Michei, pero podía jurar que había algo parecido a la esperanza en esa mirada. Tenían 1 hora más para demostrar que esa esperanza no era infundada. 50 minutos, eso era todo lo que les quedaba antes de que la temperatura bajara tanto que ningún ser vivo pudiera sobrevivir afuera sin ropa de abrigo. Y la cría no tenía ese lujo. La tripulación trabajaba como si sus vidas dependieran de ello, porque en realidad, así era. Si fallaban ahora, si ese bebé moría después de todo lo que habían arriesgado, Michei no creía que ninguno de ellos volviera a ser el mismo. La rampa estaba terminada, o al menos tan terminada como iba a estar. No era bonito. Ese puente de retazos de placas perforadas, puntales de soporte y soldaduras desesperadas que provocarían un infarto a cualquier inspector de seguridad. Pero era sólido. Tom Bradley lo había anclado todo usando los propulsores de aterrizaje de emergencia de la nave, el equipo que necesitarían para aterrizar de forma segura en los planetas. Sin ellos, estarían atrapados dependiendo de los motores principales para todo, un riesgo que podría matarlos más tarde. Pero ese era un problema para más tarde. Ahora mismo, tenían un problema más inmediato. La rampa está lista, dijo Bradley, respirando con dificultad dentro de su casco. Pero la cría necesita usarla de verdad, y ahora mismo, no se mueve. Tenía razón. El joven Toraki se había acomodado en su nueva posición, exhausto y asustado,
y probablemente con dolor por la pata herida. Tenía los ojos entrecerrados, y los sonidos ocasionales que emitía eran débiles, apenas audibles, incluso con el amplificador de audio de sus trajes. Se está rindiendo. La voz de Rebecca llegó desde la nave, y Michei pudo oír la angustia en ella. La temperatura central es demasiado baja. No tiene la energía para moverse, incluso si quisiera. Por encima de ellos, los llantos de la madre habían cambiado. Ya no eran llamadas urgentes, sino algo más profundo, algo que sonaba a dolor. Ella lo sabía. De alguna manera, sabía que su bebé se estaba muriendo. Michei estaba de pie en la rampa que habían construido, mirando al ternero a solo 4.5 metros de distancia. Tan cerca. Se habían acercado tanto. Su indicador de aire parpadeaba en rojo, advirtiéndole que le quedaban quizás 20 minutos. Los demás estaban en una situación similar. Pronto tendrían que evacuar, quisieran o no. La voz del capitán David era suave y comprensiva. Es hora. Hiciste todo lo que pudiste. Todos lo hicimos, pero tenemos que irnos. Michei no respondió. Estaba pensando en su hija, en aquella vez que tenía 5 años y se perdió en un centro comercial. Recordó el pánico, el miedo, la necesidad desesperada de encontrarla, abrazarla y decirle que todo estaría bien. Finalmente la encontró sentada en un rincón llorando y la levantó en brazos mientras ella lloraba en su hombro. Esa madre allí arriba sentía lo mismo ahora mismo. Esa misma necesidad primaria desesperada de proteger a su hija. Y no podía. Era demasiado grande, el pliegue demasiado estrecho, el hielo demasiado inestable. Solo podía mirar, llorar y esperar que esos extraños extraterrestres salvaran a su bebé. Michei tomó una decisión que fue o increíblemente valiente o increíblemente estúpida. Probablemente ambas. Voy hacia el ternero. Dijo. ¿Qué? No. La voz de Rachel era cortante. Capitán, está aterrorizado. Si se retuerce, podría aplastarte. Luego podría aplastarme a mí. Pero ahora mismo, no hace nada, y ese es el problema. Michei ya se movía con cuidado, avanzando por la rampa hacia el exhausto animal. Rebecca, necesito que me digas cómo acercarme. ¿Qué señales entenderá? Hubo una pausa y casi podía oír a Rebecca pensar. Movimientos lentos, sin gestos bruscos. Los Rocky responden más al tono que a las palabras. Sonidos bajos y constantes. Ven como si le hablaras a un caballo asustado. Nunca le he hablado a un caballo. Entonces háblale como le hablas a tu hija cuando está asustada. Michei llegó al final de la rampa. El ternero estaba allí, tan cerca que podría haberlo tocado. A esa distancia, podía ver detalles que las cámaras no habían captado. La forma en que sus colmillos de cristalina apenas comenzaban a formarse, aún pequeños y translúcidos. La textura de su pelaje, grueso y denso, cubierto por una fina capa de escarcha. El ritmo de su respiración, demasiado lento y superficial. Apoyó su mano enguantada sobre el colmillo del cal, sintiendo el frío incluso a través del aislamiento de su traje. El ojo del cal se abrió enorme y oscuro, lleno de un miedo indescriptible. Hola, dijo Michei en voz baja. Sé que tienes miedo. Sé que estás cansado, pero tu mamá está ahí arriba esperándote. No se ha ido. No se va a ir, y yo tampoco. El ternero emitió un sonido, apenas un susurro comparado con sus llantos anteriores. Michei hizo algo que lo habría hecho denunciar en cualquier situación normal. Empezó a cantar. Era una canción de cuna que le había enseñado su abuela, una que le había cantado a su propia hija miles de veces. La letra estaba en inglés, sin sentido para una criatura alienígena. Pero la melodía era suave y rítmica, el tipo de sonido que elude el cerebro pensante y va directo a algo más profundo. Por encima de ellos, la madre detuvo sus llantos de dolor. Estaba escuchando. Eso es, susurró Rebecca. Está respondiendo. Sigue. Michei siguió cantando, y entre versos,
Emitía sonidos que esperaba que se aproximaran a los que había oído a la madre. Ruidos sordos que vibraban en su pecho. Llamadas que probablemente sonaban terribles, pero transmitían la sensación adecuada. Confía en la seguridad de la familia. La madre respondió. Su voz era diferente ahora, no presa del pánico, sino alentadora, directiva, y de alguna manera, la cría comprendió que su ojo se centraba en algo que regresaba a la vida. Cambió su peso, probando la rampa bajo él. Vamos, instó Michei, aún en voz baja. Puedes hacerlo. Un paso. Solo un paso. La cría lo intentó. Extendió la pata delantera, buscando la rampa, pero temblaba demasiado. La pata se dobló y la cría resbaló, emitiendo un grito de dolor y miedo. Michei, sal de ahí, gritó David, pero Michei no se movió. En cambio, hizo algo que violó todos los protocolos de seguridad jamás escritos. Se encajó entre la cría y la pared de hielo, usando su propio cuerpo como soporte. El peso de la cría lo presionó, y el soporte estructural de su traje gritó en protesta. Luces de advertencia destellaron en su visor, diciéndole cosas que ya sabía. Que estaba a punto de ser aplastado. Que su traje no podía soportar esa presión. «Muévete», rugió, ya no suave, sino con cada gramo de voz de mando que tenía. «Muévete ya». El grito de la madre se unió al suyo, un sonido que desprendió el hielo de las paredes. El ternero, atrapado entre la determinación humana de Michei y el grito desesperado de su madre, encontró algo en su interior. Una reserva de fuerza, unas ganas de vivir que el agotamiento no había matado del todo. Se movió. Una pata se aferró a la rampa. Luego otra. Michei sintió que la presión disminuía al desplazarse el peso del ternero. Retrocedió a trompicones, dejándole espacio, sin dejar de gritar palabras de aliento mezcladas con ese horrible intento de discurso áspero. Eso es. Sigue. Tu mamá está ahí. El ternero subía ahora, lento y tembloroso, pero subía. Cada paso parecía el último, como si la joven criatura fuera a desplomarse y deslizarse hacia abajo. Pero no lo hizo. Paso a paso, dolorosamente, subió. Tom, Bradley y Rachel se habían movido a los lados de la rampa, listos para reforzarla si algo empezaba a ceder. Kyle tenía la grúa de carga preparada. David probablemente estaba sufriendo un infarto en el puente. Pero todos contenían la respiración, viendo a este exhausto bebé alienígena subir por una rampa construida por humanos que no tenían nada que hacer allí. A mitad de camino, la pata trasera del ternero resbaló. A Michei se le paró el corazón, pero la rampa aguantó, las soldaduras aguantaron y el ternero se agarró. La madre estaba arriba, extendiendo su apéndice, como una trompa, gritando palabras de aliento. Y entonces, tras lo que pareció una eternidad comprimida en minutos, el ternero llegó arriba. Se tambaleó por el borde y se desplomó en tierra firme. Y su madre apareció de inmediato, abrazándolo, emitiendo sonidos inauditos. Alivio. Alegría. Lobo. Michei fue el último en subir. Los indicadores de daños de su traje parecían un árbol de Navidad. Su indicador de aire estaba ahora en rojo. Pero sonreía. Todos sonreían mientras observaban la reunión sobre ellos. Lo logramos, dijo Rachel, con la voz entrecortada por la emoción. Lo logramos. Contra todo pronóstico, contra todo sentido común, un grupo de humanos había construido un puente y salvado a un niño extraterrestre, y el universo nunca volvería a ser el mismo. La tripulación del Meridian Sope permanecía en un silencio exhausto sobre el suelo helado de Turak 7, observando a la madre atender a su cría. Sus trajes estaban dañados. Su nave estaba parcialmente desmantelada, y probablemente se enfrentaban a una larga condena de cárcel. Pero nada de eso parecía importar ahora mismo. El joven Toraki estaba tumbado, aún débil, pero vivo, mientras su madre le quitaba suavemente la escarcha del pelaje con la trompa. La cría emitía suaves sonidos, no gritos de angustia,
sino algo parecido a un ronroneo. Cada pocos segundos, la madre acariciaba a su bebé con el hocico como si confirmara que estaba allí, realmente sano y salvo. Probablemente deberíamos volver a la nave, dijo Tom Bradley, aunque no hizo ademán de levantarse. Mi traje está a unos 5 minutos de fallar por completo. El mío también, añadió Rachel. Pero solo necesito 1 minuto. Solo 1 minuto más para ver esto. Michei lo comprendió perfectamente. Habían hecho algo imposible y necesitaban verlo antes de que la realidad se derrumbara, porque la realidad iba a ser dura. Romper la convención galáctica no era poca cosa. Habían interferido con una especie protegida, dañado su nave y violado una docena de otras regulaciones en el proceso. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. La madre Toraki dejó de atender a su cría y se giró hacia los humanos. Por un instante, nadie se movió. Luego, lenta y deliberadamente, la enorme criatura comenzó a caminar hacia ellos. Cada paso sacudía el suelo, y el primer instinto de Michei fue retroceder. Después de todo, era un animal que podía aplastarlo sin siquiera intentarlo, pero no se movió. Algo en esos ojos inteligentes le dijo que se quedara. La madre se acercó hasta estar justo frente a Michei. Entonces bajó su enorme cabeza, a la altura de su casco. Durante un largo instante, se miraron, humano y alienígena, padre y padre, seres que acababan de compartir algo que trascendía las especies. Emitió un sonido, entonces bajo y resonante, que vibró por todo el cuerpo de Michei. La voz de Rebecca llegó por el comunicador de inmediato. Eso es un gracias. En la cultura Toraki, esa llamada específica está reservada para la familia, para aquellos que se han ganado una profunda confianza. La madre sostuvo su mirada por un momento más, luego hizo algo aún más inesperado. Tocó suavemente con su trompa el casco de Michei, un gesto tan cuidadoso, tan deliberado que no podía confundirse con nada más que lo que era. Gratitud, reconocimiento, una promesa para recordar. Luego se dio la vuelta y regresó a su pantorrilla. Y Michei se dio cuenta de que sus ojos ardían con lágrimas que no podía enjugar dentro de su casco. Tenemos que movernos. La voz de David interrumpió el momento, práctica como siempre. Tenemos compañía. Michei levantó la vista y los vio en el horizonte. Más los Rocky, al menos 15 de ellos emergiendo de los campos de hielo como fantasmas. La tripulación se tensó, pero estas criaturas no se acercaban agresivamente. Formaron un círculo alrededor de la nave, rodeando a los humanos que observaban con esos ojos profundos y conocedores. ¿Qué están haciendo?, preguntó Kyle con nerviosismo. Rebecca guardó silencio un momento, analizando sus posturas y sonidos. Creo que nos están protegiendo. La madre debió haberlos llamado. Están formando un perímetro defensivo. ¿Protegiéndonos de qué?, preguntó Tom. Como respuesta, 3 naves del Consejo Galáctico salieron de órbita, con sus luces de navegación brillando contra el cielo que se oscurecía. La caballería había llegado, y no venían a entregar medallas. Las siguientes 3 horas fueron un torbellino de declaraciones oficiales, recopilación de pruebas y amenazas cada vez más severas sobre las consecuencias de infringir la ley galáctica. El comandante Vex, un alienígena delgado como un palo con demasiados brazos y un temperamento avinagrado, parecía personalmente ofendido de que los humanos se hubieran atrevido a violar los protocolos de no interferencia. ¿Entiendes lo que has hecho?, exigió Vex, paseándose frente a Michei en el puente de la nave. La Convención Galáctica existe por una razón. Han contaminado una especie protegida, alterado sus patrones naturales de comportamiento y demostrado un flagrante desprecio por la ley establecida. Salvamos una vida, dijo Michei en voz baja. Infringieron la ley, alzó la voz Beck. El Consejo no puede simplemente pasar esto por alto porque alegan intenciones nobles. Debe haber consecuencias o todo el sistema se derrumba. Fue entonces cuando lo oyeron. El sonido de los Rocky llamando desde fuera de la nave, pero diferente esta vez. No era angustia, sino algo más. Insistentes,
exigentes. La expresión del comandante Vex cambió. ¿Qué es eso? Rebecca revisó su consola. Los Toraki están en las naves de control. Todos ellos. No dejan que sus tripulaciones desembarquen. Eso es imposible. Los Rocky no interactúan con otras especies. Ciertamente no interfieren con las operaciones del Consejo. Pero estaban interfiriendo. Toda la manada rodearon las naves de control, y su mensaje fue claro. Los humanos estaban bajo su protección, y cualquiera que quisiera capturarlos tendría que pasar primero por elefantes alienígenas de 60 toneladas. El impasse duró horas. El Consejo intentó negociar con los Toraki, pero estas criaturas ya habían tomado una decisión. Finalmente, la anciana matriarca se acercó, la Teaki más grande jamás registrada. Gracias a la cuidadosa traducción de xenolinguistas que trabajaban horas extras, su mensaje llegó. Los humanos habían demostrado algo inusual en la galaxia. Habían sacrificado su propia seguridad, su propio futuro por no ser de su especie. Habían respondido a una llamada de ayuda cuando no tenían la obligación de hacerlo, y el pueblo Turaki no permitiría que tales seres fueran castigados por mostrar compasión. El juicio que siguió se transmitió por toda la galaxia. El Consejo quería dar ejemplo con la tripulación para demostrar que las leyes se aplicaban a todos, pero no habían contado con que los Toraki usaran su estatus de protección como palanca. Si los humanos eran encarcelados, los Toraki anunciaron que lo considerarían un acto de agresión y retirarían toda cooperación con los programas de investigación galáctica. Era algo sin precedentes. Las especies protegidas no hacían exigencias políticas. No testificaban en las cámaras del Consejo. No convertían una simple operación de rescate en un referéndum sobre la naturaleza misma de la ley galáctica. El veredicto se emitió 3 semanas después. La tripulación recibió una multa cuantiosa, suficiente para causarles daño, pero no para destruirlos. Los meridianos esperaban que se les reparara a expensas del Consejo, en el entendido de que el daño se produjo durante una operación de rescate humanitaria. Y se añadió una nueva cláusula a la ley galáctica, que a partir de entonces se conocería como la excepción Turak 7. Establecía, con un lenguaje legal cuidadoso, que cuando un ser capaz de sufrir se encontraba en peligro mortal inmediato, y cuando la intervención no causaría un daño mayor, el imperativo de preservar la vida prevalecía sobre los protocolos de no inferencia. No era perfecto. Los abogados discutirían sobre la redacción exacta durante años, pero era un comienzo. Un reconocimiento de que a veces lo correcto y lo legal no eran lo mismo, y que tal vez, solo tal vez, la ley debía ceder en ocasiones. Michei regresó a sus aposentos tras el veredicto y encontró un paquete esperándolos. Dentro había un fragmento de material cristalino, suave y cálido al tacto, a pesar de no tener fuente de calor. Un trozo de colmillo de Toraki donado voluntariamente, la primera vez que algo así sucedía. Adjunto había un mensaje holográfico. Mostraba a la cría, sana y en crecimiento, jugando en los campos de hielo mientras su madre observaba. El joven Toraki miró directamente a la cámara como si de alguna manera supiera que Michei estaría observando y emitió un sonido. Una llamada que Rebecca traduciría más tarde como una sola palabra en la cultura Toraki. Amigo. La noticia del rescate se extendió por el espacio humano como un reguero de pólvora. La tripulación se convirtió en celebridades reticentes, su historia se contaba una y otra vez, a menudo con adornos que no reconocían. Pero la esencia seguía siendo la misma. Cuando un niño lloraba pidiendo ayuda, los humanos respondían, incluso cuando era peligroso, incluso cuando era ilegal, incluso cuando era imposible. Después de eso, otras especies empezaron a ver a la humanidad de forma diferente. Siempre habían sabido que los humanos eran imprudentes, emocionales, propensos a actuar por impulsos en lugar de por lógica. Pero el incidente de Tórax 7 reveló algo más. Los humanos tenían una incapacidad casi patológica para ignorar el sufrimiento. No podían pasar junto a alguien en apuro sin intentar ayudarlo,
incluso si ese alguien era una criatura alienígena capaz de aplastarlos accidentalmente. Era una debilidad, pensaban muchas especies, una peculiaridad evolutiva que eventualmente causaría la muerte de los humanos. Pero algunas, las más sabias, la reconocieron como lo que realmente era. No una debilidad, sino una fortaleza que había ayudado a la humanidad a superar innumerables desafíos en su mundo natal. El mismo impulso que hacía que un padre entrara corriendo en un edificio en llamas, que hacía que desconocidos formaran cadenas humanas para rescatar a alguien de las inundaciones, que hacía que la gente lo arriesgara todo por otros que no conocían. Michelle guardaba el fragmento de colmillo en su escritorio. En los días difíciles, cuando el mando pesaba y las decisiones parecían imposibles, lo sostenía y recordaba. Recordaba a una cría aterrorizada y a una madre desesperada. Recordaba a su tripulación, exhausta y asustada, pero trabajando de todos modos. Recuerda que a veces lo más humano que puedes hacer es negarte a aceptar que algunos problemas son irresolubles. 6 meses después, ocurrió algo extraordinario. Los Toraki, que nunca habían permitido la entrada de forasteros a sus territorios, enviaron un mensaje. Permitirían que investigadores humanos estudiaran junto a ellos para aprender a construir puentes entre especies. No por tratados ni acuerdos comerciales, sino porque un grupo de humanos escuchó el llanto de una madre y decidió que ayudar importaba más que las reglas. Y a lo largo de la galaxia, en 1000 idiomas y en 1000 mundos diferentes, la gente contó la historia. La historia de cómo la humanidad se defendió no con armas ni amenazas, sino con compasión. Cómo construyeron un puente cuando deberían haberse alejado. Al final, eso fue lo que lo cambió todo. No la tecnología humana, ni la ambición humana, ni la fuerza humana. Solo la simple y obstinada insistencia humana de que cuando alguien necesita ayuda, se le ayuda. Aunque sea una locura, aunque sea ilegal, incluso si alguien tiene 6 piernas y pesa 60 toneladas, especialmente,